Tenemos a dos ponentes de lujo, Felipe Arreguín, el doctor Felipe Arreguín, quien todos ustedes conocen, y a Michelle Rosengaus, que somos amigos también desde hace mucho tiempo y que ha trabajado intensamente en los asuntos que tienen que ver con el clima, las precipitaciones y demás. Esperamos que este ciclo tenga también, las presas, tenga alrededor de 5 participaciones. La siguiente la dará Humberto Marengo, nuestro comisionado de Límites y Aguas de la sección mexicana de la Comisión de Límites y Aguas, al cual lo felicitamos por su nombramiento. Le deseamos lo mejor y nuestro reconocimiento y mejores deseos. Sin más, entonces empezamos. Nuestros webinars son 11 de la mañana miércoles y duran exactamente 1 hora. Les agradecemos mucho su asistencia y especialmente a los ponentes. Y le pido a Jorge Arriaga, que ha sido la columna vertebral y la organización de estos webinars, que por favor nos presente a los dos ponentes y lleve la reunión, por favor. Muchísimas gracias, doctor González. Bueno, rapidísimamente, para nada más, todos los conocemos a nuestros dos ponentes, pero vamos a hacer una brevísima semblanza de ambos. No queremos tomarnos mucho tiempo, nos tomaría mucho tiempo leer toda la trayectoria de cada uno, pero hagamos algo muy rápido. El doctor Felipe Arreguín Cortés fue ex subdirector de la Comisión Nacional del Agua, es exdirector del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, experto asociado al Centro Regional de Seguridad Hídrica bajo los auspicios de la UNESCO, y actualmente también es profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por su parte, el doctor Michel Rosengaus es ingeniero civil y maestro en Ingeniería Hidráulica por la UNAM y doctor en Hidroinformática e Ingeniería Costera por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha sido investigador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional y representante de México ante la Organización Meteorológica Mundial. Actualmente se desempeña como consultor privado. Rapidísimamente, la dinámica, les explico, es el doctor Rosengaus comenzará con 15 minutos, después inmediatamente continuará el doctor Felipe Arreguín con otros 15 minutos y al final abriremos una ronda de preguntas y respuestas. En todo momento pueden ir haciendo las preguntas en el chat. Doctor Rosengaus tiene la palabra. Muchas gracias. Ok. Perfecto, pues inicialmente, buenos días a todos. Me da mucho gusto estar acá y la verdad me siento honrado de que me hayan invitado tanto la Red del Agua de la UNAM como UNESCO CERSHI para participar con ustedes, sobre todo que sé que hay muchísimas gentes conectadas. En este momento creo que andaremos por 250 según la dinámica y puede ser que al final haya más todavía, ¿no? Entonces, muchas gracias por esto y como tenemos nada más 15 minutos, me voy relativamente rápido. El clima y el cambio climático. Bueno, el clima es el marco estadístico del estado de la atmósfera, lo que esperamos estadísticamente para un cierto sitio en una cierta época. Y el estado del tiempo es la manifestación o la instancia particular de dicho clima, lo que obtenemos para dicho sitio en un día en particular. Por ejemplo, para el 25 de junio de cualquier año esperaríamos una cierta temperatura, en un rango de temperaturas, esperaríamos que ya estuviera lloviendo en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que un 25 de junio en particular puede llover o puede no llover, o puede que la temperatura esté, digamos, en la media estadística, arriba o abajo, etcétera, ¿no? Entonces, de forma así un poquito cómica, el clima es lo que esperamos y el estado del tiempo es lo que obtenemos, ¿no? Y si quieren verlo así, el clima es, digamos, la parte esta de las ciencias atmosféricas que se dividen en climatología cuando se trata de lo que esperamos y de meteorología cuando se trata de lo que recibimos o de un pronóstico ya específico de un momento dado. El clima no solamente consiste en las condiciones promedio. Los ingenieros típicamente siempre estamos sacando los promedios de las cosas, pero la verdad es que parte del clima también es la variabilidad alrededor de ese comportamiento medio y los valores extremos y otras muchas cosas que vamos a ejemplificar, ¿no? Tradicionalmente los ingenieros hemos considerado que el clima era constante, es decir, que nuestra expectativa atmosférica no cambiaba al transcurrir los años.
pero hoy sabemos que el clima siempre ha sido lentamente cambiante, y cuando me refiero a lento, me refiero en relación a la duración de una vida humana, ¿no? Entonces, para cada ser humano que vivía en el planeta, el clima era relativamente constante y nos hemos acostumbrado a eso. Pero el clima siempre ha sido variable, ¿no? Nunca ha sido una constante. El problema, y esto es a lo que se refiere el cambio climático global, es que a partir de que se iniciaron las actividades industriales en forma masiva de la humanidad, hemos estado introduciendo una gran concentración de gases de efecto invernadero y ha producido cambios en el clima acelerados. Esto es, cambios rápidos. No son necesariamente más grandes o más chicos que los naturales que se habían dado en el pasado, pero sí son mucho más rápidos. Digamos, ocurren a lo largo de la duración de la vida de una sola persona. Y este cambio climático, en ese sentido, no lo consideramos parte de la variabilidad, no es una en algún momento en forma natural, sino es una tendencia, digamos, es un clima que está cambiando, ¿no? Y vamos a ver ejemplos de eso un poquito más adelante. Como ejemplo práctico, pues, por ejemplo, veamos la temperatura, el registro de temperatura máxima de algún punto cerca del centro de la península de Yucatán, muy cerca de donde se unen los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Y entonces estos son los registros, este diagrama de espagueti, digamos, son los registros de las temperaturas máximas diarias que se han presentado a lo largo de 30 años, de 1961 a 1990, y aquí podemos observar, número uno, que hay unas partes del año que son más calurosas que otras, hay unas partes del año que tienen variabilidad más grande que otras, como esta que tiene poca variabilidad, esta que tiene mucha variabilidad, y digamos el conjunto de todos estos registros nos permiten estimar cuál es el clima de temperaturas máximas en ese punto en México. La realidad es que manejar esta información así cruda directamente pues es muy difícil, y entonces lo que hacemos normalmente, lo primero que hacemos es que sacamos el comportamiento medio. Y entonces el comportamiento medio se vería en esta línea que está acá al centro, y entonces diríamos, bueno, entonces esa es la climatología de las temperaturas máximas en el centro de la península de Yucatán. La realidad es que no, solamente es uno de los componentes del clima de la parte central de Yucatán, la tendencia central, ¿no? Pero nos hace falta considerar la variabilidad. En este caso, pues simplemente para cada fecha del año, digamos cada uno de los 365 días del año, podríamos promediar, digamos, los valores de esos 30 años y entonces, y sacarle este sería el promedio, y sacarle su desviación estándar, por ejemplo, y entonces tendríamos una medida de la variabilidad. Perdón, ya dibujé todo, perdón. ¿Hay manera de quitar los garabatos? Ustedes sí, los... Perfecto, muy bien. No voy a dibujar nada en ningún momento, entonces si llego a dibujar algo, por favor, elimínenlo, ¿no? El comportamiento, digamos, una vez que calculamos la media y la desviación estándar, nosotros decimos, bueno, en realidad esta es nuestra aproximación al clima de ese sitio. Y entonces el clima de ese sitio representaría nuestro valor más probable sería la media, pero sería normal que estuviera en cualquier valor en el interior de esto. Digamos, 2/3 partes o un poquito más de 2/3 partes de los años estaría dentro de la banda esta de color gris que se segundito. Bueno, entonces, ya que tenemos, digamos, ya sustituimos este diagrama de espagueti, vamos a poner que en una cierta del vertedor de demasías o alguna cosa de ese tipo, y que estuvieran diseñadas originalmente para el clima actual, el clima que consideramos en esos 30 años de muestra, consideráramos dos umbrales diferentes, uno a 36 grados centígrados, en donde las juntas empiezan a tener estrés, llegan a su límite y podría presentarse daño permanente a la presa. Entonces vamos a ver qué pasa bajo el clima para el que fue diseñado y qué es lo que pasaría, digamos, bajo cambio climático, ¿no?
Entonces, digamos, el número de días para condiciones promedio, el número de días que tendríamos estrés en esas juntas debido a temperaturas máximas en el día, serían 33 días, que sería esta distancia que está entre estos dos puntos, precisamente porque es donde cruza digamos, la tendencia media cruza, digamos, este umbral de 36 grados. Y entonces, en un año muy desfavorable, que podríamos considerar que la traza de arriba es un año muy desfavorable, 100 días vamos a tener estrés, pero vemos que nunca llegamos a tocar la parte del umbral de 40 grados, y en ese sentido no esperaríamos que hubiera daños permanentes en ningún momento para esa junta, digamos, ¿no? Por supuesto, esto ya vimos que hay algunos momentos muy raros en donde el registro sí está fuera de esta banda, pero en general podríamos decir, no estaríamos esperando que hubiera daños. Y esto pues es claro, si nosotros utilizamos el clima que les mostré para diseñar estas juntas, pues no estaríamos diseñando para que tuviera daños, sino para que nunca tuviera daños, ¿no? Bueno, ahora sí podemos entrar a algunos cuantos escenarios simplistas de cambio climático. Por ejemplo, el primer escenario simplista sería que uniformemente en todo el año la temperatura máxima del día se incrementara en más 3 grados centígrados. Y entonces lo que le pasaría a esta curva que ya habíamos calculado es la misma, nada más que está desplazada 3 grados hacia arriba. Y entonces ahora, digamos, con estos 3 grados adicionales de este escenario simplista de cambio climático, estaríamos viendo que para las condiciones medias, el número de días que se presentaría estrés serían todos estos que están acá, desde este cruce hasta este cruce, que resultarían ser 206 días, que es no 6.2% más alto, sino 6.2 veces más alto, ¿no? Entonces, es un cambio, digamos, que no está fuera de lo que puede ocurrir dentro de poco tiempo, dentro de este siglo, y vemos que el número de días con estrés cambió en un factor de 6.2 veces. En un año muy desfavorable, digamos un año como este que está acá arriba, el número, digamos, es desde este punto hasta este punto, tendríamos estrés en 259 días del año, ya la mayor parte del año, o sea, 2.59 veces el original. El original eran 100 días, ¿no? Y en años muy desfavorables existirían del orden de 65 días de estrés, más que en el original. Perdón, hacemos unos cuantos días que estarían las juntas estas bajo estrés, ¿no? En promedio existiría una probabilidad, no la estamos cruzando muy, muy frecuentemente, pero en la época más calurosa del año podríamos esperar daños a esa junta. Y en un año muy desfavorable existirían del orden de 67 días con daño permanente, cuando con el clima original no hubiera sufrido daño permanente en ningún momento, ¿no? Otro escenario, también simplista, es que la media se quede como estaba. No cambiamos la media, pero que la variabilidad aumente. Entonces, lo que está ocurriendo acá, esta es la misma gráfica que teníamos antes, pero la variabilidad está multiplicada al doble perdón, está sumada 1 grado para arriba y 1 grado para abajo. O sea, la variabilidad aumenta en 1 grado a lo largo de todo el año. Esto de que es a lo largo de todo el año es lo que los hace simplistas. La verdad es que no hay ninguna razón por lo cual suponer que va a ocurrir así, pero digamos, para tener ejemplos sencillos de entender, ¿no? Entonces, en promedio se tendrían 33 días con estrés, igual que antes, porque la media no llegaríamos a tener 178 días de estrés, o sea, 1.78 veces el original. Y existiría una probabilidad extremadamente baja de daño permanente porque la línea roja no la estamos cruzando, ¿no? Vamos a combinar los dos anteriores y vamos a hacer que suba la media 3 grados centígrados y vamos a hacer que la variabilidad aumente en más o menos 1 grado centígrado. Y entonces veríamos que la situación ya es así medio desastrosa, ya no lo voy a mostrar gráficamente, pero los números son
que en promedio se tendrían 206 días con estrés, 6.24 veces el original. En un año muy desfavorable podrían ocurrir hasta 310 días de estrés, 3.1 veces el original. Hasta en años muy favorables existiría del orden de 55 días de estrés. En promedio existiría una probabilidad no nula de daño permanente, puesto que esta parte de acá, con cierta frecuencia, está cruzando el umbral rojo, ¿no? Y en un año muy desfavorable existirían del orden de 95 días con daño permanente. Pues es una, digamos, originalmente no existía un solo día con daño permanente. Ahorita con el nuevo clima tendríamos 95, ¿no? Estos climas simplistas son, digamos, son ficticios, pero son realistas, no son cosas, no son números que estén completamente fuera de lo que podemos alcanzar en la vida útil de las presas que estamos construyendo en este momento, ¿no? Entonces vamos a ver posibles manifestaciones del cambio climático en la cuenca hidrográfica de una presa. Por supuesto, no hay que pensar en la presa como la cortina nada más, o como la cortina y las estructuras que están cerca de la cortina. La presa es un sistema completo que por supuesto incluye la cuenca completa de la presa. Entonces vamos a ver aquí varias cosas que existen, que se pueden presentar, ¿no? Incremento o decremento en la lámina anual precipitada, que es lo que todos imaginamos cuando pensamos en cambio climático. En este caso ya estamos hablando más de lluvia que de temperatura. El retraso o adelanto de la temporada de lluvias en su fecha media o en variabilidad alrededor de ella. Efectos no uniformes a lo largo del año, por ejemplo, nulo cambio en invierno, pero máximo cambio en verano o viceversa. Alargamiento o concentración de temporada de lluvias y estiaje con consecuencias en relación a la operación de presas. Aumento de la longevidad de intervalos de sequía, porque recuerden, la condición de sequía se define como una anormalidad con respecto a lo común, pero lo común va cambiando y entonces hasta legalmente es difícil decir si estamos o no estamos en sequía. El incremento de temperatura y radiación solar durante el estiaje, el incremento en la cantidad de combustibles disponibles para incendios forestales, el incremento en materiales vegetales y térreos arrastrados por el flujo superficial por tormentas post-incendios forestales y su correspondiente sedimentación de cauces y del vaso. Esta es una cosa que ya ocurre en México desde hace muchos años. Cambios en los coeficientes de infiltración de lluvia efectiva, de escurrimiento, tiempos de concentración de la cuenca, etcétera, ¿no? Incremento en la evaporación desde la superficie del vaso. Si se fijan, todas estas cosas afectan de alguna manera los parámetros de diseño original de la presa, desde el volumen total del vaso, la altura total de la cortina, la capacidad del vertedor de demasías, etcétera, ¿no? Doctora Reguín lo va a hacer un poquito más adelante, ¿no? Digamos, una disculpa, faltan 2 minutos. Sí, digamos, esta sería la distribución de probabilidad de lo que esperaríamos. Es como ver el diagrama de espagueti, pero verlo en el ámbito de las probabilidades, y entonces veríamos que para el clima original, sería una distribución de probabilidad, digamos, como la que esperaríamos para la lluvia. Tendríamos estos extremos del 5% en la parte de falta de lluvia y de 5% en la parte de exceso de lluvia. Pero de la misma manera, como antes, sería un registro mensual de las temperaturas, y entonces, si se desplaza, digamos, si aumenta la media de lluvias hacia la alta, implicaría un desplazamiento de esta distribución de probabilidad hacia la derecha, y entonces esta área de extremos a la alta de lluvia serían más frecuentes que lo que eran antes, y por el contrario, los efectos, digamos, extremos de escasez de lluvia serían más bajos. Por supuesto, suponiendo que esto se corrió hacia la derecha, ¿no? Y esto es lo que ocurriría, que al principio del siglo, digamos que nosotros calculamos la presa o la diseñamos en el año 2000, entonces en efecto en la primera década estaría funcionando razonablemente bien, y al final de la vida útil de la presa, o al final del siglo, digamos en este momento, estaría siendo rebasada muy frecuentemente digamos el 95% original
por las lluvias, por las precipitaciones mensuales, ¿no? Prácticamente todos los meses lluviosos estarían rebasando esa cantidad, ¿no? Aquí tenemos una combinación de ambas en donde por un lado se desplaza hacia arriba perdón, este es nada más el aumento de la variabilidad, se mantiene en el mismo lugar el pico o la media o la mediana, pero crecen, digamos, se hace más ancha la curva y entonces pueden crecer tanto los casos de exceso de lluvia como los casos de falta de lluvia. Este sería el comportamiento que veríamos, similar al anterior, pero más grave todavía, empezaría más temprano a tener problemas. Sé que todos ustedes están conscientes que los ciclones tropicales son extremadamente importantes para las presas. Es más, el uso más frecuente de los vertedores de demasías es durante estos eventos de lluvias de ciclones tropicales. Y ya no nos va a dar tiempo de verlo así en detalle, pero aquí hay una lista, espero que esto se quede, digamos, disponible para ustedes la presentación. Y entonces aquí hay una lista de lo que es realista pensar para los ciclones tropicales. Se los advierto que hay muchos mitos en donde todos, en forma simplista, sobre todo los medios de comunicación, presuponen que automáticamente el número de ciclones tropicales va a ser más grande, la intensidad va a ser más alta, la lluvia va a ser más alta, etcétera. La realidad no, lo que sabemos de ello en este momento no es tan simple y aquí hay una lista, digamos, de qué podemos esperar en forma realista, ¿no? Como conclusión, las presas eran diseñadas bajo la hipótesis de que el clima reciente, digamos 30 a 50 años previos, se mantendría durante la vida útil de la obra. Esto incluye altura de la cortina, capacidad de vertedor de masías, capacidad de la obra y de toma o número de turbinas, niveles límites de operación, etcétera. Todo eso era diseñado de acuerdo a esa climatología que suponíamos era constante. El cambio climático implica que todos estos y la verdad es que en algunas condiciones las presas ya construidas requieren una revisión de toda la política de operación bajo escenarios de nuevas condiciones climáticas, de tal manera que puede seguir operando en forma útil y segura, sobre todo segura, ¿no? Por ejemplo, si el vertedor de demasías resultara ya insuficiente, se tendría que operar bajo un nivel de operación más bajo, de tal manera de mantener el nivel de seguridad. Las presas que se están diseñando actualmente requieren considerar proyecciones realistas del clima futuro. Y aquí la parte es un poco truculenta porque estoy diciendo que tenemos que considerar clima realista en el futuro, pero no les puedo decir que el clima real, porque eso es una cosa que no conocemos en detalle. Lo conocemos con un grado de incertidumbre alto y a pesar de eso tenemos que diseñar pensando que el clima no se va a mantener como el actual, sino va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Me parece que Doctor, eso es perdón, todo. termino. Sí, muchas gracias. Disculpe. Sí, adelante. Yo termino con esto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, y disculpe por terminarlo así, pero no nos da tiempo. Entonces ahora le doy la palabra al doctor Arreguín. Jorge, solamente para destacar la presencia entre nosotros del presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México, Luis Rojas. Gracias por estar con nosotros, Luis. Adelante, por favor, Felipe. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes, Luis. Bueno, miren, normalmente nosotros diseñamos las avenidas, la parte hidrológica, la parte hidráulica de las presas, con series históricas. Y supongamos que esas series históricas sean adecuadas en el tiempo. Supongamos que tenemos series históricas en varias estaciones. Supongamos que esas series históricas sean de calidad. Supongamos que los métodos con que procesamos esas series históricas son buenas. O sea, estoy suponiendo que sucede un milagro. Normalmente no tenemos nunca todo eso. Ahora, ya sucedió el milagro, lo tenemos. Pero ya que diseñamos, estoy hablando de las presas actuales y de las futuras, ya las tenemos. Aparece el cambio climático. Entonces, ya nos está cambiando, ¿verdad? Y estoy hablando del presente, ¿eh? Nos está cambiando, ¿verdad? Esos diseños, esa información que teníamos. Bueno,
Ya llamamos a Michelle, nos ayuda y estamos ya listos para entender mejor cómo operar, cómo diseñar las presas del futuro. Bueno, pero sucede que la cuenca nos la han cambiado. Es decir, la mayoría de las cuencas en las cuales tenemos nuestras presas, imagínense, tenemos presas que tienen 100 años, otras tienen 40, 50 años, pues obviamente la cuenca ya está deforestada, ahora ya cambió el uso del suelo, ya hay ciudades. Entonces, ¿qué es coeficiente de escurrimiento? Todo lo que estudiamos, pues eso cambió. Entonces, eso es cambio global. Entonces, de eso voy a tratar de hablar muy rápido, en 15 minutos, y tratar de compartirles esta información. Si vemos la siguiente, Jorge, por favor. A toda esta situación del cambio climático, tenemos países que son muy vulnerables. Muchos estamos en una zona en la que los desiertos, las zonas áridas, pues no son extrañas. Y México se encuentra ahí, el norte de México, el sur de Estados Unidos, y nos puede llevar a problemas muy grandes. La siguiente, por favor, Jorge. Problemas muy graves, por ejemplo, y qué bueno que está por aquí también el comisionado mexicano de la SILA, los problemas que tenemos de tratados internacionales, o sea, de ese nivel es Estados Unidos nos entrega una cantidad de agua, nosotros le entregamos otra, y ya está, se han hecho las corridas, los modelos, el impacto del cambio climático. Vemos la siguiente, Jorge. Y la presa Hoover, que es la última de donde nos entregan el agua a los mexicanos, se encuentra así. Vean, esta fotografía la tomé recientemente. Se puede ver ahí perfectamente la huella, ¿no?, de ese impacto, pero es una presa, ojo. Si vemos la siguiente, Jorge, ahí pueden ver ustedes las elevaciones. Vean la gráfica de la derecha, la que está en azul, y en el eje de las abscisas, en el eje de las X, pues, están los años, y vemos cómo está bajando el nivel del agua, pero solamente con esas presas, que además hay una serie de presas aguas arriba, es que podemos nosotros manejar el agua. Vamos, estoy tratando de resaltar la importancia que tiene, la que sigue, por favor, la importancia que tiene para los seres humanos las presas como garantía, como resiliencia. Esto es muy importante. Las presas dan resiliencia a las poblaciones. Ahora, estoy hablando en el caso de falta de agua. Si nos vamos al caso de exceso, bueno, pues estas son las trayectorias de los ciclones que se han presentado en México, y obviamente estos son grandes generadores de lluvias. Seguramente veo que hay de otros países, colegas que nos están viendo. Entonces, seguramente en otros países pasa lo mismo, ¿no? Y esto nos lleva a la siguiente, Jorge, por favor, nos lleva a que tengamos 162,000 kilómetros cuadrados de territorio nacional que son susceptibles a inundarse. Otra vez, ¿quién nos protege de esto? Pues las presas, ¿verdad? Entonces, vean, están en dos extremos, esto que se llamaba Michelle, en las sequías, en la falta de agua y en el exceso de agua, juegan ahí un papel muy importante las presas. La siguiente. Esta es una gráfica que les vamos a dejar la presentación, pero importantísima. Vean esta, y vean por favor la referencia, búsquenla, es del NatCat. Son los eventos naturales más importantes que han pasado, están de 2000 a 2018. Y no les digo la magnitud, eso hay que ver la referencia, no tenemos tiempo ahorita aquí nosotros. Pero si se fijan, los guindas, no sé cuál era cada quien en su pantalla, los de hasta abajo, son los eventos geofísicos, ¿sí? En el eje de las ordenadas están el número de eventos. Fíjense que es muy poco. Y los demás eventos catastróficos en el mundo, pues son los meteorológicos, que son los verdes, luego los hidrológicos, ya estamos hablando del descubrimiento, los azules, y los climatológicos. Normalmente ellos lo asocian a las sequías, pero vean la importancia, ¿verdad?, en el mundo de este tipo de eventos. Y obviamente, insisto, quien da resiliencia, quien da seguridad hídrica, pues son las presas. La siguiente, por favor. Esta gráfica, lo único que señala, pues, es la importancia del cambio global. No hay tiempo para ver todas las demás partes de lo que es el cambio global, pero pueden ver ustedes ahí el cambio de uso del suelo y podemos entender lo que implica para una presa, para una cuenca, y obviamente el cambio climático. Si vemos la siguiente, por favor, Jorge. Y esto nos lleva a una serie de problemas con nuestras presas. Este es el caso de México, de las presas que tienen riesgo.
Ahí hay 115. Ustedes pueden ver que la mayoría de ellas tienen riesgo hidrológico, las presas. Ahora, este no es un problema de un país como el nuestro. Veamos la siguiente. Estos son datos de la ACCE de Estados Unidos, donde pueden ver ustedes que hay 15.498 presas identificadas como presas con un alto riesgo. Esto también busquen ahí la referencia, ¿verdad? Es el reporte, este es de 2017, pero de ese orden son las presas que están en riesgo. Y cuidado, aquí está el cambio climático. La que sigue, esto no es una noticia del pasado, no. Vean, les puse ahí la fecha, 19 de mayo de 2020. Ustedes vieron los diarios, vieron los periódicos, fallaron las presas. Si vemos la siguiente, vean esta foto, qué interesante de esta presa de Enderville que estamos viendo, que falló. Y vean ustedes, ¿verdad? Podemos ver el antes y el después. Vean cómo se rompió la cortina, ¿verdad? A la izquierda de su pantalla está el vertedor, pero vean cómo falló la cortina, ¿verdad? A la derecha y a la izquierda del vertedor. Entonces, lo que tenemos que hacer, si lo que los invito a todos nosotros, y luego les quiero decir que esto es lo que estamos haciendo en el Searching, es, bueno, yo podría analizar este problema desde el punto de vista estructural, como dijo Michelle, de la estructura, así, ¿qué le pasa a la cortina? ¿Qué le pasa al vertedor? ¿Qué le pasa a la obra del toma? ¿Qué le pasa al corazón de arcilla? En fin, eso es desde el punto de vista estructural. Pero también tengo que verlo desde el punto de vista funcional, de los usuarios. Imagínense si es que esa presa era para control de inundaciones, pues ya afectó a todos los usuarios que estaban aguas abajo. Y si era para riego, si era para consumo humano, si era para generar energía. Entonces, son dos enfoques, ¿sí? Bien, la que sigue, por favor. Vean esta gráfica. A propósito, está así llena de números, pero es muy fácil para que veamos cuál es la diferencia entre uno y otro. Esta es pensando en el aumento y disminución de la lluvia y aumento de temperatura. Y es la clasificación estructural. Cuando hablo de estructural, ¿qué es? Vean la flecha que está hasta arriba. Primero que nada, pues una posibilidad es que derrame sobre la cortina. ¿Esto qué puede pasar? Pues obviamente que se caiga la cortina, ¿no? Si derrama. Puede aumentar el número y el volumen de agua en las filtraciones, si sube el nivel del agua. Puede haber una cosa que nos da mucho miedo a los ingenieros, llenados y vaciados rápidos por ese incremento o decremento de lluvia. El asolve que decía Michelle, ¿verdad? Obviamente va a arrastrar más. Y si nos vamos al otro extremo, si hay sequías muy prolongadas, créanme, se deshidratan los núcleos de arcilla. Ahí estoy hablando desde el punto de vista estructural. La siguiente, por favor. Ahora veamos cuando digo que hablo desde el punto de vista funcional. Vean a la derecha, ok, a la derecha. Primero que nada, si falta agua, pues ya se amolaron los usuarios de agua potable, los de riego, la industria, las ciudades, el medio ambiente, ojo, la generación de energía. Va a haber conflictos entre ellos, créanme. En el tiempo que estuve en la Comisión Nacional del Agua, una de las presas más importantes para abastecer a la Ciudad de México se usa también con fines recreativos. Bueno, cuando estaba tan baja teníamos que evitar esto. Había conflictos ahí entre un usuario, fíjense nada más, un usuario con fines recreativos y un usuario para el agua potable. Y hay muchos conflictos entre ellos, que nos generan esos cambios en esas variables. La que sigue, por favor. Obviamente, todos los países estamos haciendo muchas cosas, meterse a la red. Que en México, por ejemplo, hicimos esto en 2015, un atlas de vulnerabilidad hídrica ante el cambio climático, lo llevamos incluso a nivel municipal. La que sigue, hemos, en algunos casos, esto también lo dijo por ahí Michelle, en algunos casos hemos bajado el NAMO, o sea, el nivel de operación de la presa. Vean la línea punteada. Y otra vez, en el eje de las X, para que nos entendamos fácil, está los años. Entonces vean cómo bajamos el nivel del NAMO para tener más capacidad para manejar las avenidas. ¿Por qué? Porque no se diseñó con esos datos la presa. Es un caso real. La que sigue, por favor. Entonces, y llegamos a la gran pregunta. Es decir, ¿cómo operamos las presas que ya tenemos? E insisto, ante el cambio global, insisto, son las que ya tenemos, ya está cambiando. Curiosamente está cambiando la intensidad, pero no hay forma de platicar de eso. Bueno, ¿y cómo deben ser las presas del futuro? La que sigue, por favor.
Traté de ponerlo así en unas llaves de cómo enfocamos en el CERCHI, en el Centro Regional de Seguridad Hídrica de la UNESCO, el problema. Si ven en esa llave, bueno, son medidas estructurales. Están el tipo de presas, todas las presas, ¿no? De materiales graduados, homogéneas, enfocamiento, bordos, concretos. Están los vertedores, las obras de toma, los recubrimientos y luego las presas construidas y futuras. ¿Y qué es lo que estamos buscando en el CERCHI? Bueno, para las construidas, ¿qué hacemos en materia de planeación y de inspección? Sobre todo es muy importante, pero más importante es qué hacemos en materia de operación, mantenimiento y regulación. Esto es en las construidas. Y para el futuro, estamos buscando medidas, insisto, son estructurales, de política, de planeación y de regulación y de diseño sobre todo. La siguiente, por favor, Jorge. Si nos vamos ahora a las presas desde el punto de vista funcional, pues podemos ver aquí, ahora estamos hablando de presas de control de inundaciones, de almacenamiento de derivación, de recreación medio ambiente, lo que les comentaba, generación de energía, y metí ahí este aspecto que es muy importante en todos nuestros países, las presas que reciben descargas de aguas residuales. Tiene un tratamiento muy especial. Imagínense nada más el incremento de la temperatura. Ahí la dejamos. E igual, para las presas construidas, para las futuras y el tipo de propuestas, la que sigue. Doctor, les recuerdo que quedan 2 minutos. Sí, ya estamos en la antepenúltima. Miren, este es un avance de lo que llevamos. Son medidas de adaptación estructurales y es para las presas de materiales graduados. Entonces, ¿cuál es el impacto del incremento de la precipitación? Ya dijimos, riesgo de derrame, erosión de las cortinas, tubificación, la inseguridad al pie de la cortina, deslizamiento de las laderas. Obviamente, ¿qué hay que hacer? ¿No? Las siguientes 2 columnas, ¿qué hay que hacer? Bueno, revisar la capacidad del vaso, analizar la posibilidad de recubrir la cara de concreto. En mantenimiento, ¿no? Implantar medidas de control aguas abajo. Estoy leyendo las partes amarillas. Y en el futuro, pues desarrollar políticas, que ahí las pueden ver, y en diseño, pues nuevas técnicas de pronóstico de eventos. Esto que está hablando Michelle, pasamos a la siguiente. Estas son algunas medidas de adaptación que no hay tiempo de ver. La siguiente, y esta ahora es una tabla desde el punto de vista de la función de la presa para control de inundaciones. Es lo mismo, yo más quisiera que se fijaran en la columna de operación y mantenimiento y remediación hasta abajo, que dice, si la presa no puede adaptarse para gestionar el riesgo de mayores ingresos, es posible que va a ponerse fuera de servicio. A mí me molesta mucho la forma tan a la ligera que se habla de esto. Vean la siguiente, por favor. Esto es lo que se requiere para poner fuera de servicio una presa. La siguiente. Pero ni siquiera eso. Vean los impactos que causa poner fuera de operación una presa. Libera sedimentos, desaparecen los ecosistemas que ya teníamos, se generan residuos, se genera un nuevo cauce fluvial, hay inestabilidad de las laderas que estaban inundadas, en fin, hay cantidad de riesgos, ¿no? De impactos de ponerla fuera de servicio. Y finalmente, con esta termino, la siguiente, Jorge, en las cosas que tenemos que ver hacia el futuro, acabamos de hacer un proyecto con Yasef Cimentel, un alumno mío, utilizando inteligencia artificial para calcular los ingresos a la presa del Recón que está en Chihuahua. Y entonces usamos autómatas celulares, cadenas de marco, etcétera, etcétera, para ver, e hicimos la comparación, qué pasaba, cuánto se incrementaba el flujo, cuánto se incrementaría el flujo solamente con cambio de uso del suelo y sumándole cambio de uso del suelo e impacto del cambio climático de acuerdo a los escenarios del IPCC. Y sumado a estos, hablo de cambio global, podía incrementarse hasta un 41.52% en uno de esos escenarios del IPCC. Así de importante es que empecemos a estudiar para el futuro, para el diseño, y que utilicemos inteligencia artificial, Big Data, toda la información que hay. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, leeré brevemente algunas preguntas y voy a leer 6, perdón, y ustedes me dicen quién decide contestarlas.
Pregunta Eduardo Rodal. ¿Tendrían que modificarse las políticas de extracción del agua ante el cambio climático de las presas, evidentemente? ¿Cómo afecta el cambio climático los procesos de mantenimiento y producción de energía hidroeléctrica? ¿Y cómo se pueden hacer frente a estas problemáticas? José Bautista pregunta si existen iniciativas para uniformizar los criterios de diseño de las presas ante el cambio climático. Javier Chavero dice si hay programas o planes para la mejora de las presas actuales, considerando que se está cortando su vida útil. Y Michelle Anaís dice que si las comunidades aledañas, bueno, ustedes hablaron de algunas presas que se encuentran en riesgo, que si las comunidades aledañas a estas presas conocen estos riesgos y si existen algunos protocolos de actuación. Y por último, Andrea Álvarez pregunta si hay un cruce de información sobre las presas que realmente están ayudando a proteger inundaciones. Doctor Rosecao, si quiere comenzar usted con alguna de las preguntas. Sí. Sí, ya estoy conectado, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Bueno, básicamente todas las preguntas son así un poco genéricas, casi me atrevería, conforme las iba yo escuchando, iba yo diciendo, la respuesta es sí, la respuesta es sí, la respuesta es sí. O sea, no hay ninguna de las preguntas en las que el cambio climático global no afecte de alguna manera lo que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, me llama la atención así especialmente el hecho de la pregunta esta sobre las comunidades aledañas, ¿no? Y yo me imagino que se refieren quizá con más énfasis a las comunidades aledañas que están cerca del cauce aguas abajo de la presa. Digamos, si las comunidades están conscientes de que está cambiando el riesgo que está actuando sobre ellos, digamos, en términos de que la presa está siendo sujeta a nuevas solicitaciones que antes no tenía, ¿no? Y yo diría que en la población en general, dudo que la gente esté muy consciente de ello, ¿no? El cambio climático es una de estas cosas que, aunque va cambiando y más o menos todos estamos conscientes de que está cambiando, no cambia tan rápidamente como para que estemos conscientes así de los cambios de un día al otro, ¿no? Y la memoria que tiene la sociedad es relativamente corta, ¿no? Típicamente la sociedad se acuerda de lo que ocurrió en los últimos 2 años. Cuando ocurre un evento que rebasa lo que ellos tienen como memoria, dicen esto nunca había ocurrido acá. Y la verdad es que cuando uno va a los registros anteriores se da uno cuenta que ya había pasado en el año tal, en el año tal, en el año tal, ¿no? Entonces, yo dudo que las comunidades en sí estén conscientes de ello. Lo que es importante al principio, por supuesto, todos tenemos que entrar en esta nueva dinámica de pensamiento de un clima cambiante, pero tenemos que concientizar a los tomadores de decisiones sobre estos nuevos riesgos y sobre las medidas que estamos tomando para limitar esos riesgos a niveles manejables, ¿no? Entonces, nuevamente, me cuesta trabajo contestar a las preguntas de manera, porque son preguntas muy genéricas, ¿no? Pero en general no hay ninguna de las preguntas en donde no haya efectos del cambio climático global que resulten importantes, ¿no? Doctora Regui, no sé si tiene algún comentario. Sí, claro. Miren, quiero aprovechar para decirles, el Centro Regional de Seguridad Hídrica precisamente está ocupado de este tipo de asuntos, de este tipo de asuntos de seguridad hídrica. Y claro, la muestra es que está haciendo esta serie de webinars, que es una serie, ¿verdad?, que pretendemos sacar un documento y que estamos hablando solamente de las presas. Pero nuestra preocupación también está con las ciudades, también está con las descargas de los ríos al mar. Sí, hay muchas razones por las cuales estamos nosotros trabajando en materia de seguridad hídrica. Sin duda, el impacto del cambio climático, en este caso las presas, es clarísimo, es clarísimo. Yo creo que el cliente principal, y ahí Michelle podrá corregirlo, el cliente principal del cambio climático es el ciclo hidrológico. Y este ciclo hidrológico obviamente nos invita, y créanme, no le estamos dando el debido cuidado a nuestras presas. Y he leído
muchos otros países, ¿no? Ya en Estados Unidos, buscan de la India, y todos tenemos este tipo de riesgo, hablo de riesgo, en las presas. Entonces, en México yo creo que sí necesitamos fortalecer el centro, ha estado insistiendo, e insisto que es un centro regional que tiene la misión pues, de colaborar con toda América Latina o cualquier otro país en esta materia para trabajar en ello. Sí se han cambiado las políticas de operación en varias presas. Créanme, no es fácil hacer esto. Siempre hay el jaloneo entre los usuarios. El más claro en México es las empresas que generan energía eléctrica contra los usuarios de riego, ¿verdad? O los usuarios de agua potable, y no está científicamente, no hemos establecido científicamente esas reglas, ¿verdad? Son todavía modelos muy sencillos los que tenemos, y a veces nos arrepentimos porque nuestros criterios de pronóstico no fueron tan adecuados y tiramos mucha agua antes, ¿verdad? Ya perdimos ahí la posibilidad de generar, o al revés. Entonces yo creo que sí se ha hecho, pero que es urgente que nos metamos en serio a trabajar en ese sentido. Y bueno, el proyecto del que les hablo es precisamente eso, es empezar a abrir las puertas, a decir dónde tenemos que trabajar. Es un llamado de atención a las autoridades, a los responsables o dueños. Hay personas que son dueños de algunas presas, y sobre todo pues, a los usuarios, ¿no? Entonces, sí estamos trabajando en eso. Sí hay algunos criterios de diseño que se han establecido. Seguimos peleándonos sobre cuál es el método más adecuado para calcular la relación de descubrimiento, pero son procesos que estamos avanzando. Yo quisiera, Felipe Arreguín, que este proceso fuera más acelerado. Muchas gracias, doctor. Da tiempo para una pequeña última ronda de preguntas. El ingeniero Luis Rojas pregunta que cómo se está aumentando la resiliencia de las presas ante el cambio climático. En específico pregunta qué está haciendo la CFE, qué está haciendo la Conagua. Y esto se relaciona con otra pregunta que hacían sobre si tienen ustedes alguna información sobre el programa de rehabilitación de 200 presas que anunció el presidente López Obrador. Por último, bueno, hay dos comentarios, uno a favor y otro en contra. Por un lado, se dice que las presas contribuyen de manera decisiva a aumentar la seguridad alimentaria. Entonces, ¿serán necesarias construir más? Preguntan. Y si sí, ¿bajo qué criterios? Y por otro lado, preguntan cuáles son los efectos ambientales de seguir construyendo presas. Ahora, si quiere empezar usted, doctor Arreguín. Ok. Primero que nada, para la pregunta que hace nuestro presidente del colegio, ¿qué es lo que ha hecho la CFE y qué es lo que ha hecho la Comisión Federal de Electricidad para darle resiliencia a las presas? Ha hecho varias cosas, yo insisto que no son suficientes. Como les decía, cuando identificamos esas 115 presas con riesgo, la primera que reaccionó, el comisionado era ingeniero todavía, entonces con él nos pusimos a trabajar, no se crean, sigue siendo ingeniero, y muy ingeniero, y se trabajó en varias presas que no habían fallado, pero que sabíamos, ¿verdad?, por datos de otras presas que habían sucedido algunos eventos que podría suceder. Vamos, estoy hablando de acero embebido en el concreto, ¿no?, que nadie veía, pero este trabajo se hizo, ¿verdad? Y obviamente se reforzó, se le dio mayor resiliencia. Se le ha dado resiliencia, ¿verdad?, en la parte de operación, pero insisto, no tenemos todavía métodos científicos fuertes para asegurar que esa operación sea la adecuada. Siempre cuando termina el fin de año, es frecuente que la Comisión Federal de Electricidad diga: me hiciste tirar agua que costó tantos millones, dejé de generar tantos millones. Entonces, sí se han hecho cosas firmes, como el cambio de los NAMOS que les he platicado, pero creo que hace falta mucho en ese sentido. Si hay que construir
más presas? Yo soy un convencido de que sí. ¿Que causan impacto ambiental? Sí, sí, ¿verdad? Pero pues al final hay que poner una balanza ese impacto ambiental que puedan causar con relación a los beneficios que tienen, insisto, estas obras tan importantes para los seres humanos. Michelle, te dejo. Yo solamente quisiera comentar sobre el impacto ambiental de las presas. Bueno, por supuesto tienen un impacto ambiental. No hay absolutamente ninguna actividad del ser humano que no tenga un impacto ambiental. De hecho, para la naturaleza, lo mejor sería que no hubiera seres humanos, ¿no? Definitivamente, cada vez que el ser humano busca su propio beneficio de alguna manera, y esto no lo estoy criticando, es simplemente la forma natural de ocurrir las cosas, produce un cierto impacto. La pregunta que tendríamos que hacernos, además de si producen impacto ambiental o no, que sí lo producen, es cómo se compara ese impacto ambiental contra el impacto ambiental de medidas alternas que habríamos tenido que tomar para digamos, resolver los mismos problemas, ¿no? Un problema clarísimo dentro de México, especialmente dentro de México, es que tiene una temporada de lluvias estrafalariamente concentrada. Prácticamente toda la lluvia de México cae en 4 meses, ¿no? Y entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer si no tuviéramos presas o si no existiera el hombre para hacer presas, entonces el agua que fluiría sobre los ríos sería tremendamente alta durante esos 4 meses y luego sería casi nula durante el resto del año. La pregunta es si podemos vivir con eso, ¿no? Mi impresión es que 7,000 millones de personas que existimos en el planeta Tierra no podríamos tener suficientes alimentos para poder sobrevivir si no tuviéramos las presas que nos permitieran tener lapsos de tiempo más largos en el año en el que podemos tener actividad, para ser muy genérico, de producción de alimentos, ¿no? Por supuesto, agrícola muy importante, pero no solamente agrícola, ¿no? Entonces, yo creo que siempre que hacemos la pregunta de qué tan fuerte es el impacto ambiental de las presas, hay que compararlo contra las otras, ¿no? Por ejemplo, qué tan fuerte es el impacto ambiental de una presa que genera energía eléctrica contra generar la misma cantidad de energía eléctrica quemando combustibles fósiles, ¿no? Ya nos dimos cuenta que, aunque no pensábamos que los combustibles fósiles nos iban a producir problemas cuando empezamos a utilizarlos, en 1850 en forma masiva, ya vimos que lo están produciendo, ¿no? De hecho, esto que hablamos hoy del cambio climático es una consecuencia directa de quemar combustibles fósiles, ¿no? Entonces, me parece que cuando criticamos a las presas en términos de su impacto ambiental, tenemos que ser más balanceados, tenemos que ser realistas y decir, por supuesto que producen impacto ambiental, pero hay que compararlo contra el impacto ambiental que todas las alternativas tienen, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo para seguir respondiendo preguntas. Se quedaron bastantes en el chat. Algunas tienen que ver con el derecho a la consulta previa de los pueblos, el cumplimiento de las normas ambientales. Y si ustedes me lo permiten, doctores, lo que haría es enviarles las preguntas y las podríamos retomar en el conversatorio final. Ahora le doy la palabra al doctor González Villarreal para que nos dé las conclusiones de la sesión. Muchas gracias a todos, especialmente a Michelle y a Felipe Arreguín, por su excelente plática webinar del día de hoy. Me doy cuenta de que hay un enorme interés entre todos los participantes y vamos a tratar de ir resolviendo sus preguntas. Quisiera solamente hacer un repaso. Nuestro Centro Regional de Seguridad Hídrica para América Latina y el Caribe recientemente empezó a funcionar el año pasado en mayo. Tenemos una serie de productos para ustedes, entre otros esta serie de webinars empacados por tema, con un conversatorio al final y con algunas conclusiones sobre cada uno de los temas. Tenemos también ya en operación nuestro curso de MOOC. MOOC es un curso que, por sus cifras en inglés, habla sobre un curso masivo en línea y abierto. Entonces, se pueden inscribir en el MOOC de seguridad hídrica. Doctor González, perdón, casi no se escucha. Espérenme un segundo.
A ver si me escuchan mejor ahora. Perfectamente, doctor. Perdón, estaba presentándoles el Centro de Seguridad Hídrica que se ubica en México. Son dos instituciones las que lo forman inicialmente, el Instituto de Ingeniería y el IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Tenemos un consejo de administración en donde participa también la Secretaría de Relaciones Exteriores y la CONAGUA, un comité científico de carácter internacional, un núcleo básicamente del cual forma parte, entre otros, Jorge Arriaga y un equipo pequeño, y Enrique Aguilar y un servidor que dirige el centro. Y tenemos expertos asociados. Empezamos a trabajar en mayo y hoy estamos produciendo, entre otras cosas, estos webinars, series de webinars con su conversatorio final. Y tenemos además hoy el MOOC, que es un curso abierto en línea, en el que pueden inscribirse. Ya tenemos en este momento en seguridad hídrica este curso en el cual tenemos poco más de 2,000 personas ya inscritas. Empezaremos el curso en los próximos días. Seguiremos trabajando en este tipo de actividades y en proyectos específicos que estamos hablando. Por ejemplo, en las políticas de operación sustentable de acuíferos, en lo que tiene que ver en las relaciones entre las cuencas y el mar, y desde luego en asuntos que tienen que ver con la seguridad hídrica, que está en el centro de muchas otras seguridades, de la alimentaria, de la de salud, de la energética, de alimenticia. Entonces, estaremos tratando este tipo de asuntos de interés general. Yo les agradezco muchísimo a todos que participen con nosotros. Todas las presentaciones están disponibles en nuestra página. Tenemos una página del CERCHI y también de la Red del Agua de la Universidad. Del CERCHI es www.cerchi, con C, de Centro Regional de Seguridad Hídrica.org. Y en el sitio de la UNAM tenemos el centro, es Red del Agua de la UNAM, es www.agua.unam.mx. Muchas gracias por su atención, especialmente a todos, a los dos ponentes del día de hoy. Excelentes presentaciones que estarán disponibles para su consulta. Y estoy seguro que ellos también, para responder las preguntas que nos quedaron hoy sin contestar. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Bueno, es un buen comercial, ¿sí? La próxima se llama Seguridad de Presas ante el Cambio Climático. Estaremos con Humberto Marengo, que trabaja con nosotros, o trabajaba hasta hace poquito con nosotros. Yo espero que siga con nosotros también en el Instituto de Ingeniería. Y Alejandro Puyol, consultor independiente del Comité Argentino de Grandes Presas. Estoy seguro que tendremos una discusión muy importante. En el conversatorio estoy seguro que vamos a tener también asuntos de debate muy trascendentes y muy interesantes para todos. Gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos y entonces los esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Hasta luego.